Gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Perdón, es que como que no arrancaba la grabación. Gracias por estarnos acompañando en esta mañana del día de hoy, en este análisis para este día jueves 11 de abril, o abril 11 como dice la pantalla. Oiga, ya es tarde, yo lo sé, pero la verdad es que estábamos con un escenario donde no me preocupa mucho el meterme a analizar el corto plazo, porque básicamente lo que pasó el día de ayer con la inflación nos dejó con los mercados ensordecidos, ¿no? Después de un gran movimiento, y más valía tener la perspectiva global más o menos clara. Entonces, en términos generales, creo yo que hay cuatro cosas centrales que podremos decir han estado ocurriendo para esta mañana. Una, bueno, obviamente el mercado está con un gran consenso sobre que la decisión de política monetaria de este mes de abril para el Banco Central Europeo no incluye un movimiento de tasas, pero sí que va a haber una advertencia de que podría haber movimientos de tasas en el mes de junio, ¿no? Hay un gran consenso sobre un recorte de tasas para el mes de junio, que ahora, a comparativa de lo que vemos en las probabilidades, por ejemplo, del movimiento de las apuestas por los recortes de tasas en la Fed, pues como puede ver, ampliamente el consenso está hablando de, cuando mucho, dos recortes de tasas de interés. Ahí el punto donde podría ser los dos recortes es justamente este cachito de aquí, ¿no? Las probabilidades para que se haga el recorte es a décimas de que no se haga el recorte. Entonces aquí chance, esa es la probabilidad más alta para el primer recorte, que sería a partir de septiembre o noviembre, ¿no? Ahí no hay mucho consenso. Pero después de ahí, el siguiente recorte podría estar en diciembre, porque están prácticamente iguales, ¿no? La diferencia son 4 décimas la probabilidad para un recorte de tasas según el mercado. Recuerden que esto va cambiando según vamos viendo, pero las apuestas ahorita en el mercado es para a lo mucho un segundo recorte en el 18 de diciembre, ¿no? Si no se da ahí el 18 de diciembre, más probablemente sería en el 29 de enero del próximo año. Entonces, cuando mucho tendríamos para fines de este año o principios del próximo la tasa en el 4.75 a 5%, ¿no? Es decir, un medio punto abajo, medio puntito abajo de lo que está actualmente. Obviamente esto es un castigo muchísimo mayor para la economía, y eventualmente esto debería de tener un efecto en el mercado laboral, etcétera, etcétera, cosa que todavía no se le ve. Pero bueno, de hecho es parte de ese poco efecto de corrección de la inflación, y sobre todo de enfriamiento del mercado laboral, el que está provocando esta situación. La explicación de por qué puede que el mercado laboral esté tan caliente y a la vez la inflación todavía pues no esté peor es, según Ben Bernanke, aquí me asaltó aquí el inconsciente, no, según Jerome Powell, o los que asesoran a Jerome Powell, pues en la inmigración, ¿no? Es así como que la explicación que ven, que por cierto, usar este argumento políticamente es medio peligroso en Estados Unidos en este momento. Pero bueno, ese es el primer punto, ¿no? Esto colocaría al Banco Central Europeo bastante por delante en el tiempo de los recortes de tasas que a el Banco de la Reserva Federal. Yo honestamente me espero una sorpresa hawkish por parte de Christine Lagarde, por dos razones. Una, ¿qué pasa si Christine Lagarde, y ahí le va mi argumento mafufo de esta mañana, jueves 11 de abril, estando a más o menos, que será un par de horas de la decisión de política monetaria? Bueno, básicamente
mi expectativa es a una hora, perdón, no es cierto. 8:15 será el movimiento, a 3 horas y 10 minutos de la decisión de política monetaria. Cuando estoy haciendo esto para mis suscriptores, cuando usted lo vea en como Forex con café, pues ya habrá pasado un poquito más de tiempo. Básicamente aquí el tema está en que el Banco Central Europeo, yo creo que tiene pocos incentivos, vamos a decirlo así, para reducir la distancia que tiene ahorita con respecto a la Fed. ¿Qué pasa si el día de hoy Christine Lagarde sale y dice, ¿saben qué, señores? Como estamos viendo las cosas, yo creo que nosotros tenemos que tener más necesidad de información para tener la certidumbre de que realmente estamos llevando a la inflación a nuestro objetivo. Pues va a pasar, en primer lugar, que esto va a retrasar las apuestas que hay de un recorte de tasas en el Banco Central Europeo, y lo mismo que pasó con el dólar cuando vimos que se desarmaron sus apuestas por un recorte de tasas. Como decía Nick Timiraos esta mañana en el Wall Street Journal, ya no es una pregunta de cuándo simplemente, sino ahora también de y si acaso habrá recorte de tasas en Estados Unidos. Esto ha estado encareciendo al dólar index, como lo hemos estado viendo en el gráfico del día de ayer, al grado de ya volver a rozar los máximos que habíamos visto recientemente y estar jugando ahí con la zona de resistencia, casi a punto de pasarla. Esto a su vez, ¿qué significa para la inflación de la eurozona? ¿Se acuerda usted cuando decíamos que la debilidad del dólar, la fortaleza del dólar exportaba inflación a otros países? Pues esto no deja de pasar ahorita, ¿no? Si con esto, y reforzado por una decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo de preparar al mercado para un potencial recorte de tasas de interés, viéramos que el tipo de cambio, que dicen que no lo usan de objetivo, pero claro que lo observan, estuviera en este escenario depreciándose aceleraditamente, porque ya tenemos el envío analicista del dólar, con lo que hemos estado viendo desde el viernes pasado las non-farm payroll y este miércoles los datos de inflación. Ya tuvimos ahí un trancacito alcista importante. No nos hemos desviado de la trayectoria alcista del dólar, o sea, seguimos teniendo momentum, digamos, para nuevos alzas en el dólar. Y por el otro lado vemos que la moneda en grupo, que es el euro, pinta el mismo escenario de debilidad para el euro. O sea, hablando de que ya merito recortamos las tasas, lo que va a provocar es que tengamos, pues obviamente, un repunte o por lo menos una fuerte desaceleración de la inflación. Y ahorita le recuerdo yo que la tasa de inflación en lo que es la eurozona está en el 2.4%, o sea, sí es correcto que para la eurozona la inflación está casi en el objetivo, por eso se le ve más cerca al Banco Central Europeo de estar tomando esta medida que a la Reserva Federal, pero que ayer decíamos, bueno, la Reserva Federal está en el 3. Ahorita le vuelvo a poner la gráfica en la pantalla. La Reserva Federal tiene la inflación del 3.5%, está bastante más arriba, se ha caído más. Entonces, está casi en el 2%, pero todavía no se contiene. ¿Qué pasa si de aquí viéramos este mismo efecto de rebote que estamos teniendo en la Fed?
en el tema de la gráfica del Banco Central Europeo, pues podremos andar regresando hacia el 3% en un pispás, ¿eh? Y ya estaríamos con la inflación medio punto arriba, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí está medio complejo el tema, ¿no? Está medio de ponerse a pensar el asunto, ¿no? A ver si aquí puedo... Híjole. Entonces está complicado, ¿no? El asunto este. Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento económico? Que es la otra variable que de alguna manera podría estar incentivando al Banco Central Europeo a recortar las tasas. ¿Para qué? Para evitar la recesión. Bueno, ahí sí hay un argumento un poquito más sólido. El crecimiento del cuarto trimestre del 2023, acuérdense que fue del 0% y libró, pues de alguna manera, países como Alemania, como Francia, a lo mejor, libraron la recesión. Bueno, Alemania no libró la recesión, pero ¿cómo se llama? La Unión Europea libró la recesión por los pelos. Si hay una revisión hacia la baja por ahí, porque todavía puede haber una revisión a la baja del cuarto trimestre y saliera negativo, como muy probablemente será el primer trimestre o las expectativas del primer trimestre, entonces podríamos tener ahí un escenario de, eso lo sabremos el 30 de abril, podríamos tener un escenario de una posible recesión para la eurozona, ¿no? Entonces, frenar la recesión podría ser el incentivo, pero muy probablemente esto provoque, por la perspectiva que tienes de que la Fed ya va a tardarse mucho más, hasta septiembre por lo menos, en hacer el primer recorte. Es como dejar que la ventaja que tenías en cuanto a inflación se pierda, ¿sí me explico? Y no tienen mucho margen de maniobra. O sea, yo insisto, todavía tienen una inflación pues que está... Te voy a volver a poner aquí el dato de inflación generalizado en la pantalla, pues que está en el 2.4, ¿no? O sea, no es cualquier cosita lo que estamos viendo en este tema el día de hoy. Entonces, yo sí creo que esto de alguna manera deja un poco con las probabilidades flacas para el Banco Central Europeo de querer apresurarse en recortar las tasas de interés, ¿no? Yo pienso que no hay ahí tanto espacio como el mercado está creyendo para tener este movimiento. Habrá que ver, ¿no? Si no me equivoco, pero yo honestamente, si me apuras, si por fuerza tuviera que hacer una apuesta el día de hoy, mi apuesta no sería a que Christine Lagarde va a decir, sí, ya estamos listos para empezar a recortar las tasas de interés. Si lo llegara a hacer, sería un síntoma de que no logró convencer o sea, sería como una especie de fallo en convencer a lo que es el cuerpo de gobernadores de bancos centrales de que aguantaran las carnitas un rato con el tema de mover las tasas, ¿eh? O sea, realmente no estamos en un punto... De hecho, todavía no rompemos mínimos de inflación en marzo. Ese 2.4 sí está mucho más cerca que la Fed, insisto, pero no es, creo yo, suficiente para
el aventarse aquí. Y por el otro lado, el incentivo del crecimiento económico. Pues mire, ya más o menos descontado en el mercado está el hecho de que se van a meter en una ligera recesión. Entonces, ¿qué tan grave, o sea, qué tanto puede tener una ventaja ahí el Banco Central Europeo en dejar perder lo avanzado en inflación a cambio de acelerar el crecimiento económico? No lo veo tan claro, ¿sí me explico? El dato al que argumentaba Christine Lagarde para poder estar de alguna manera impulsando el tema eran el crecimiento salarial, las negociaciones de este verano. Y pues ahí honestamente todavía no tenemos información sobre ese tema. Pero el último dato que teníamos, que era el del cuarto trimestre, pues no se nos mostraba un movimiento de aceleración de salarios fuerte. De hecho, más bien ya era claro que se estaba desacelerando este tema, ¿no? Entonces, yo no veo ahí tampoco si realmente eso era lo que le preocupaba a Christine Lagarde. Yo tampoco veo ahí una razón de peso para haberse pausado. Este movimiento de recortar las tasas podría haber sido antes. Me parece que entonces mi conclusión más lógica sería, pues fue una cortina de humo el tema de las negociaciones salariales, y en realidad lo que quería era tomar tiempo, esperar a ver qué más hacía la Fed y esperar a que ellos empezaran a tener por lo menos el discurso de ya vamos a subir las tasas para evitar que una depreciación del euro importara inflación y les echara a perder el movimiento. Este es lo del crecimiento salarial del eurozona, lo que está viendo en la pantalla. Entonces, esa es mi cavilación sobre lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver qué tanto le atinamos en el discurso de esta Christine Lagarde en la conferencia de prensa. Ojo que hoy sí yo no creo que esté partido en dos la actividad del mercado. Ya ve que normalmente cuando hay decisión de política monetaria en el Banco Central Europeo, como separan la publicación de la decisión de la conferencia de prensa de esta Christine Lagarde, a las 8:15 va a ser la decisión y a las 8:45 va a ser la rueda de prensa. Yo honestamente no creo que las 8:15 vaya a ser la noticia. Todo el mundo da por descontado que ahorita no se van a mover del 4,5% la tasa. ¿Sí me explico? Lo que puede ser interesante es lo que se diga a las 8:45, porque ahí es donde podría estar enfriando las expectativas de un recorte de tasas de interés, que es lo que creo que va a pasar. Entonces, lo que creo que va a pasar con esto es que habrá un retroceso sobre el avance del dólar, porque es la moneda más pesada en su conjunto, la del euro con el dólar, ¿no? Entonces habrá una toma de utilidades del rally del dólar ante la noticia de que a lo mejor el Banco Central Europeo pues también dice no hay tiempo. Y un indicio de esto viene precisamente de otro de los que se han estado apreciando fuertemente, y es el tema del Banco de Inglaterra. Uno de sus miembros, Megan Greeny, señaló en un artículo publicado, si no me equivoco, en su columna del Financial Times, que, si no me equivoco el periódico, que aún falta mucho para el recorte de tasas en el Reino Unido, y dice, es un error comparar la economía de Estados Unidos con la del Reino Unido. Entonces, después le extenderé más la nota, pero esto es básicamente lo que está diciendo Megan Greeny. Otro de los temas es, obviamente, con el dólar así de alto como está, pues ve usted donde tenemos al yen japonés en esta mañana del día de hoy. Está perdiendo frente al dólar. No es el que más, es de hecho el que menos pierde frente al dólar, pero aún así
el nivel del yen japonés es 153,20. O sea, no solamente se rompió la barrera de los 152, sino en cosa de un solo día llegamos ya a 153,20 y habíamos estado más altos. ¿Sí me explico? Hoy apenas estamos ahí rebotando un poquito. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues ese es otro de los puntos interesantes. Hay cada vez más temor sobre la posibilidad de una intervención para compensar la debilidad del yen, ¿no? Porque esto le genera al gobierno de Japón una importación de inflación increíble, ¿no? Que por un lado, aunque no quiera reconocerlo porque habla de inflación tendencial, Ueda, pues obviamente esto le da un escenario demasiado más claro de ya quita el estímulo, pero el problema es que Ueda no se está tardando porque no esté seguro. ¿Sí? El pretexto de la tendencial es como cuando usted dice, me tengo que poner a dieta, se ve las lonjas así como lo hago yo todas las mañanas cuando me voy a bañar, pero dice, pero el lunes arrancamos. O sea, no es que no vea yo la necesidad de hacerlo ya desde ahora, pero es un paso que no quiero dar todavía y entonces digo, mejor el lunes, ¿no? Y entonces lo que hizo en su última decisión de política monetaria cuando se abandonó las tasas cero era decir, pero bueno, pero hoy me voy a comer medio pastelito. ¿Sí me explico? O sea, sí voy a seguir comiendo azúcar, pero medio pastelito. Entonces, es como, ahí voy, pero ay, espérame tantito, ¿no? Es que todavía no es lunes, todavía no vamos a arrancar la dieta. Me parece que por ahí está el asunto. Entonces, por eso es que Fumio Kishida, que es el que está llevando el costo político de la lentitud en la acción del Banco de Japón, podría, pues si de repente vemos que se sigue este ritmo de apreciación como va hasta ahorita, 2-3 días más y tienen que entrar a intervenir en el mercado. Y esto es lo que el mercado está cavilando, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos. Con eso tenemos ya hasta ahorita pues prácticamente 3 de las 4 notas que le tenía para platicar el día de hoy. La otra viene de la publicación de las minutas del día de ayer, que en términos generales el mercado hizo caso omiso a estas minutas. ¿Por qué? Pues porque con los últimos datos de empleo, de inflación esta semana, muchos dicen, pues ya quedó como obsoleto lo que hayan dicho en su análisis los miembros de la Reserva Federal. Pero en su análisis originalmente lo que estaba cavilando la Federal Open Market Committee era reducir a la mitad del ritmo al que se está reduciendo la cartera de activos, ¿no? Es decir, bajarle el tamaño al drenado de la hoja de balance a la mitad. Quién sabe si esta idea pues siga vigente, insisto, es como que el tema, ¿no? Porque, insisto, están viéndolo como algo pues de un poco desactualizado. Podría pasar, no voy a decir que no. Por el otro lado, puntos nuevos, y es que de ayer para hoy sí ha habido algunos cambios interesantes. Otra vez, ¿qué pasó con el crudo? El crudo, a pesar de tener un dólar que está hacia el alza, el crudo volvió a repuntar. No se ha salido del rango reciente. Hubo un fallo, lo que hubo fue un fallo en alcanzar estos mínimos. Esto pudo haber tenido una explicación técnica que ya se la había yo adelantado desde el día de ayer, diciéndole, ahí hay un feo hombro, cabeza, hombro. ¿Por qué? Porque no permite un efecto de Bloodhound, es decir, el reintegro, que como para aquellos que les gusta la lotería, el reintegro que te deja jugar el hombro, cabeza, hombros, que lo hace interesante, es que si no me sale la apuesta, por lo menos, sé que yo reventando mi stop loss pongo ahí un stop and reverse y normalmente el efecto es que vaya otra vez a tocar la cabeza del hombro, cabeza, hombro, y eso me permite recuperar la apuesta perdida en mi intento del hombro, cabeza, hombro, ¿no? En el intento del reversal. Aquí venía mal planteado porque le decía el hombro, cabeza, hombro trae
su último hombro demasiado pegado a la cabeza y hace que sea inviable la operación. Yo creo que esto fue lo que, esto en medio del escenario geopolítico, siempre hay un factor fundamental, hizo que la gente no quisiera tomar la apuesta de meterse a vender, ¿se me explicó? Me parece que por ahí está el asunto. Desde el punto de vista técnico me parece más coherente, pero había que buscarle una noticia, y los despachos de información suelen hacer esto, había que buscar una noticia que justificara, que explicara, que le diera una sensación a los lectores de los periódicos de que leyendo su periódico siguen estando bien cobijados. Y lo que hicieron fue volver a refreír, ¿no? Recalentar el tema de lo que ya sabíamos. Los informes de inteligencia de Estados Unidos indican que podría haber un ataque, eso se lo hablamos ayer, de Irán a Israel, ya sea con con misiles, ya sea con ellos mismos o a través de sus grupos armados, o sea, Hezbollah, etcétera, etcétera, todos los otros, ¿no? Básicamente no hay una novedad ahí, pero la han vuelto a recalentar. Se piensa que el general Michael Eric, comandante del Comando Central de Estados Unidos, vaya a Israel para coordinar una posible respuesta en caso de que hubiera, ¿no? También van de la mano con sí, seguimos apoyándote en caso de que los grandotes del mundo, y aquí hay una explicación que a lo mejor vale la pena hacer. Israel la cagó, literalmente, la regó a la hora de, para ser más propio, de estar orientando su sistema de defensa. Israel poco a poco en las últimas décadas cambió de ser un ejército que estaba invirtiendo un montón en una posible amenaza de un país importante a su existencia, aún teniendo todavía la promesa de Irán, que contempla la desaparición del Estado israelí dentro de sus objetivos políticos. Decidió que ya esa era una amenaza poco realista. ¿Por qué? Porque había empezado a gestar alianzas con Egipto primero y luego poco a poco, bueno, ahorita ya el único que le falta, obviamente Irán siempre le va a faltar, pero era Arabia Saudí, ¿no? Para volverlo su aliado. Poco a poco, con negocios, con lana, literalmente, fue atrayendo a los países de su alrededor, y entonces la amenaza de deja ver si le puedo poner un mapa por acá, para Oriente Próximo. ¿Cuál será mejor? Espérame tantito. Aquí yo creo que podría ser, ¿no? Este mapa está bueno. A ver, déjeme un tantito. A ver si furula. Interesante. Ve usted ahí está. Cómo han ido reconociendo a Israel poco a poco en el mundo árabe, ¿no? Desde el 79 que se granjeó a Egipto, ahí lo amarillito es Israel. Después estuvo Jordania en el 94,
Bahrein 2020, Emiratos Árabes Unidos 2020, Marruecos 2020, en fin, ¿no? Ya la amenaza Sudán 2020, ya la amenaza de que haya un escenario de tener un conflicto armado como el que tuvo cuando se pusieron de acuerdo ahí todos estos para tratarle de quitar terreno, ¿no? Cuando la guerra, cuando Israel se logró hacer de los altos del Golán, todo ese tipo de cosas, pues consideraron que fue menor, ¿no? Entonces lo que hicieron en las últimas décadas fue dejar de invertir en renovar ese armamento, porque pues obviamente eso tiene que estar vigente para que pueda funcionar. Jets de combate, tanques de guerra, cosas que sirven para ponerte un tú a tú con un país, lo cambiaron por un sistema de defensa de su problema que era Palestina, ¿no? Los de Hamas, los de Hezbollah, tuvieron el apoyo del domo de acero, que de alguna manera les dio la sensación de seguridad de que, por ejemplo, Irán, si los quería misiliar, no iba a haber mucho. Pero en realidad, si hay una embestida, digamos, de un país con tanques por tierra, etcétera, etcétera, sin el apoyo de Estados Unidos, Israel desaparece en 3 pepinos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que ahorita la mano negociadora la tiene Biden. O sea, Biden ya está en un punto. El error táctico de Israel fue darle el palazo al avispero de Irán, matando en Siria a los soldados, ¿no? Que es lo que promueve esta advertencia de la inteligencia de Estados Unidos de, uy, si te van a misiliar, compadre. ¿Sí me explico? Entonces necesita que Estados Unidos le haga la contraparte para poder tener sobrevivencia en medio de este entorno adverso. ¿Sí me explico? Y ahí es donde ahorita Irán, esa situación con Irán hace que Biden pueda animarse. Las declaraciones que hizo Biden, que hablábamos el día de ayer, de es un error la política de Netanyahu, derivada de su fragilidad política, son declaraciones pesadísimas. O sea, es literalmente el equivalente en aventarle la cerveza al de enfrente en un estadio, ¿no? O sea, es buscar pleito. Fue una forma de jalón de orejas a Netanyahu, me parece a mí, para decirle, ya párale con la fiesta, compadre, porque nos estás metiendo en broncas a todos. ¿Sí me explico? Entonces, hoy viene el otro lado, pero a ver, compadre, pero no te preocupes, yo te voy a seguir ayudando, me caes bien, te puedo echar la mano, pero le apuras con que entre la comida a los palestinos, le apuras con andar dejando de idioteces de que vas a atacar a Rafah. ¿Sí me explico? O sea, tiene ya más peso la voz de... Estaba demasiado echado para adelante en sus discursos Netanyahu para tratar de defender su existencia política, diciendo no, aunque me gustaría muchísimo que Estados Unidos nos echara la mano, pero si no quieren acompañarnos en esto, de todos modos lo vamos a hacer solos. Sí, papá, claro, nada más que vas a tener ahora a países otra vez, todos los azulitos que ve aquí en la pantalla, buscando romperte la crisma, ¿no? Entonces, ahí es desiquitrillarte, diría Castro, ¿no? Romperte la psiquitrilla. Básicamente es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Entonces, no hay una noticia nueva, pero hay creo yo, una especie de explicación noticiosa, que es lo que estamos viendo. No hay nada nuevo porque esto lo hablábamos desde el día de ayer. Y de hecho es algo que eventualmente debería de contener el movimiento, a menos de que volviera a presionar. Que de hecho es lo que, junto con esta nota,
te sacan los comentarios de los analistas de crudo que dicen, pero bueno, nosotros no vemos un potencial para un gran aumento en los precios del crudo a menos de que se aceleren las cosas en Oriente Próximo, es decir, que realmente si haya un ataque y que el ataque sea pues desproporcionado como para armar ahí una necesidad de que intervenga Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, etcétera. No se ve de ese tamaño. Y la verdad es que yo en el fondo dudo mucho que Irán, yo me quedo más con la noticia que hablábamos el día de ayer, que ayer el enfoque era más porque el precio estaba presionando el soporte, el enfoque era más hacia decir, van a atacar, pero a lo mejor ya ni siquiera es directamente Irán, a lo mejor lo hace a través de sus socios, de sus canchanchanes, ¿no? A lo mejor ahí el que acaba mandando 3 cohetes perdidos es no sé, los rebeldes Houthis de Yemen o algo así, ¿no? Básicamente eso es lo que creo que es más probable. Sobre el tema de... Bueno, esos son yo creo que los 4 principales temas el día de hoy. Otro de los datos menores que hubo en la información y que vamos a estar platicando en punto 9 con más detalle es el asunto de la inflación allá en China, que de alguna manera salió un poquito más fría de lo que se estaba esperando. Se esperaba una caída del 0.5%, cayó 1% en el compartido mensual, lo que lleva al anualizado a un aumento de solo el 0.1%, por debajo del 0.4% que el mercado estaba esperando desde un 0.7% de la previa. Eso quiere decir que la demanda interna en China todavía no se reignita, sino ya tendrían inflación. Entonces, bueno, pues así es como van las cosas, ¿no? Básicamente. Otro de los temas que a lo mejor platicamos es que parece que les fue mal en las elecciones allá en Corea del Sur, al grado que el presidente del partido en el poder hasta ahora, el señor Yoon, pues decía que aceptaba humildemente el resultado de las elecciones parlamentarias y que renovará la administración, ¿no? También el líder del partido dimitió luego de la derrota en las elecciones parlamentarias de Corea del Sur. Ahí puede. Acuérdense que es muy común que haya una alternancia de 2 periodos, 2 periodos, 2 periodos, 2 periodos entre entre digamos la ala más bien de izquierdas y la ala de derechas allá en Corea del Norte, por lo mal que se habían llevado las cosas, por lo demasiado flower power que estaba Moon Jae-in. Solo quedó en un periodo el de Moon Jae-in y Yoon entró al mando, pero parece que pues también le van a cortar el periodo de gobierno a este cuate si no hace correcciones rápidas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí hay un tema. Hay presión sobre el won coreano, precisamente por los temas del crudo. Es otro de los temas que podríamos estar tocando en la agenda de punto 9 el día de hoy. No lo tengo del todo claro, depende de cómo nos vaya con el tiempo, pero básicamente eso es lo que hemos estado teniendo. Yo creo que ese es el escenario principal con el que estaríamos el día de hoy. Entonces, con eso espero haberle dejado más o menos un panorama de lo que creo que va a pasar. Vamos a ver cómo se mueve. Mi idea es que en el corto plazo tenemos mercados ensordecidos y con un fundamental que nos tiene con ligera la participación del mercado, pero lo que deberíamos de estar esperando es muy pocos movimientos en lo que llega ya la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo y empezamos a comprobar estos escenarios que, le digo, me parece que lo más apropiado, si manejan bien las cosas, sería el que también ellos dijeran: mira, lo más probable es que la Fed va a tener que nadar de muertito un rato más, nademos de muertito nosotros también, como parece que está muy interesado en hacerlo el Reino Unido, ¿no? Es decir, no perder la ventaja que tenían por los movimientos del dólar
en su inflación Reino Unido y la Unión Europea, porque en el tema de crecimiento económico ahí sí están mucho más magros ellos. El problema para ellos es que el tener luego que el peor escenario, y con esto redondeo mi idea sobre lo que creo que va a hacer Christine Lagarde, que es enfriar un poquito las expectativas de recorte de tasas, a diferencia de lo que hay en el mercado, que es un gran consenso sobre ese tema. Es el peor escenario que puede vivir el Banco Central Europeo, es después de tener o de perder la oportunidad de depreciar el euro, simplemente con hacer lo mismo que está haciendo los operadores en Estados Unidos, o viendo a Estados Unidos, que es decir, nos aguantamos las carnitas para los recortes de tasas de interés, ¿no? Enfriar las expectativas de recortes de tasas de interés, salir con que pues si van con el recorte, ver que el crecimiento económico no se arranca demasiado porque la demanda mundial de todos modos va a estar complicada, y a la mera hora, en medio de una recuperación demasiado lenta de su economía, o sea, teniendo el PIB pues en el punto 2, punto 3%, tener que volver a subir las tasas porque la inflación ya otra vez se les disparó. Eso sería el peor escenario posible. Entonces creo que es lo que van a querer evitar, y la forma de evitarlo va a ser inventarse algún pretexto para decir: todavía no estoy confiado en que la inflación está caminando hacia donde voy. Oye, pero es que la tienes a décimas de donde debería estar. Sí, pero todavía no estamos seguros de que eso vaya a continuar. ¿Sí me explico? Algo como lo que hizo Ueda, ¿no? Inventarse un argumento como la inflación tendencial, ¿no? Básicamente creo que es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero bueno, hasta acá lo dejo. Si me está viendo en vivo como suscriptor del servicio de análisis, aguánteme unos segundos que ahorita arrancamos